Buenas noches. En el video de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jonás y vamos a dedicar el tiempo únicamente para estudiar los primeros dos versículos. Les voy a leer la porción, es bastante breve, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí nos vamos a quedar. Así es como se inicia este libro de Jonás y en parte es una introducción muy breve porque el autor es muy conciso en lo que nos va a decir. No nos da información superficial o información que no vayamos a necesitar, sino solamente lo esencial de forma concreta. Pero también, por otro lado, en esos dos versículos hay muchas cosas que resaltan, mucho que podríamos aprender, y tan solo en lo que nosotros acabamos de leer ya se nos dice quién es el protagonista principal, se nos habla del profeta, se nos menciona su llamamiento, su encomienda y la razón de esa misión. Entonces, cada frase va a ser importante en lo que vamos a estudiar en estos dos versículos. Lo primero que les quiero comentar antes de que se me olvide es que en el idioma original el libro de Jonás empezaba con una palabra, la palabra aconteció. Aconteció que vino palabra de Jehová a Jonás. Por alguna razón, la Reina Valera y otras versiones la omiten, pero aunque sea una palabra sencilla, pareciera insignificante, tiene su importancia porque esa palabra normalmente se utilizaba en libros históricos. Jonás es un libro profético, está entre los profetas menores, pero esa palabra usted la podría encontrar en algunos libros como Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel y el libro de Esther, que tienen esta característica de ser históricos. Normalmente no aparece en los libros proféticos, a excepción de Jonás y Ezequiel, que tienen una parte histórica. Entonces, lo menciono, hago énfasis en esto porque nos muestra que el autor desde el principio trata de enfatizar que lo que va a escribir es algo que realmente aconteció, no es una parábola, no es una obra de ficción, ni mucho menos, es un relato histórico. Y después de esa palabra un poquito inusual, viene una frase que sí que era común encontrarla entre los profetas o sus escritos. Es esa frase que nosotros tenemos al principio, vino palabra de Jehová. Ya también con esa segunda expresión nosotros podemos ver que el libro de Jonás es un relato inspirado. Lo que vamos a leer no es palabra de hombre, aunque sabemos que hay un escritor humano, pero es también un mensaje divino que procede del Señor. Entonces tenemos ya dos cosas importantes, la historicidad del libro y su inspiración divina. Era una frase también solemne porque un judío que temiera a Dios no iba a utilizar su nombre ni esa frase para escribir un libro propio, para escribir un libro que contuviera solo sus reflexiones, sus opiniones o mucho menos escribir una obra ficticia. Y ellos le daban mucha importancia a una expresión como esta, vino palabra de Jehová. Eso nos advierte lo que ya comentábamos, ¿verdad? Que el libro es de inspiración divina y lamentablemente en nuestros días es muy común encontrar escritores, comentaristas, estudiosos del libro que no le atribuyen a Jonás ninguna de estas dos cualidades, ni su historicidad, ni su relevancia como palabra del Señor. Pero eso es solo algo lamentable que muestra el poco respeto que se tiene hacia la escritura hoy en día entre los críticos. Dejando eso de lado, vamos a proseguir con nuestro texto. Dice que esta palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai. Ahí ya se nos describe al profeta, se nos menciona su nombre y su parentesco. Su nombre es una palabra, un vocablo hebreo que significa paloma, y sobre su parentesco pues en realidad no sabemos mucho, también no es muy necesario ahondar en esto. Quizá Jonás era bien conocido en su tiempo y por esa razón
no era necesario dar ningún detalle adicional. Ya hablamos un poco del contexto histórico que vivió Jonás en el video de introducción. Solo me gustaría añadir algo más, diciendo que Jonás provenía de esta ciudad llamada Gat-Hefer, que estaba situada en lo que llegó a conocerse como Galilea de los Gentiles, y esa zona de donde provenía Jonás estaba al norte en el territorio de Israel y era muy susceptible a los ataques de los enemigos asirios, que eran enemigos que también estaban en el norte. Entonces, si ellos de pronto decidieran atacar el territorio de Israel, una de las primeras y principales zonas en ser afectadas era la ciudad de donde provenía Jonás. Menciono esto porque tal vez más adelante nos va a ser útil para entender un poco el por qué él se rehúsa a ir y predicarle a los asirios, predicarle a los ninivitas. Pues bueno, después de esto que tenía que ver con su parentesco, pasamos al versículo 2 y encontramos las palabras que el Señor le dice a Jonás. Lo primero es lo que leemos así: levántate y ve a Nínive. Hay dos imperativos: levántate y ve. Dos órdenes que claramente nos indican urgencia, es algo que tiene que hacerse pronto. Siempre usted que lea estas palabras en la Biblia es porque tienen ese matiz de algo que tiene que hacerse lo antes posible. Como si el Señor le dijera a Jonás: mira, en el menor tiempo posible haz las maletas y ve hacia Nínive. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con algunos detalles un poquito extraños en la encomienda que Dios le hace a Jonás, porque lo está mandando a una ciudad extranjera. Nínive era una ciudad importante del imperio asirio, que era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, extranjero. Es como hacer énfasis en lo mismo, ¿verdad? Pero es para que entendamos que Jonás le es dada una tarea que hasta donde nosotros sabemos no había recibido ningún otro profeta. Si usted lee, por ejemplo, Isaías, Jeremías o varios de los otros profetas menores, verá que contienen oráculos o profecías sobre pueblos extranjeros, pero que nosotros sepamos, Dios no les mandó ir a esas naciones y dar esos mensajes. Esos mensajes eran principalmente para que los escuchara el pueblo de Israel y aprendieran de los tratos de Dios con las naciones extranjeras. Pero a Jonás le pasó algo muy distinto. Él sí tenía que ir a ese pueblo lejano, a esa ciudad de Nínive que pertenecía a Siria, y ahí predicar un mensaje. Entonces, esto es algo distintivo del profeta Jonás. Y un autor decía, a mí me llamaba la atención lo que comentaba, que en ese sentido Jonás fue como Pablo, un apóstol o un enviado a los gentiles. Lo que Pablo fue en el Nuevo Testamento, Jonás lo fue en el Antiguo. Un pionero en ir y dar un mensaje de parte de Dios a pueblos que no conocían el nombre del Señor. Ya algunos detalles más sobre Nínive los vamos a considerar en el capítulo 3. Era una ciudad muy importante, muy grande. Algunos piensan que era la capital de Asiria, otros opinan que en tiempos de Jonás no era la capital, pero sí una ciudad muy importante. Lo podemos notar en el versículo 2 porque el mismo Señor dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero vamos a dejar pendientes algunos de los detalles sobre ella para más adelante. Ahora, ¿qué es lo que tenía que decir Jonás al llegar a Nínive? Bueno, el Señor nada más aquí le dice: pregona contra ella. Más adelante vamos a ver cuál es ese mensaje de forma concreta, pero podemos advertir aquí que era un mensaje de juicio, un mensaje que seguramente a los ninivitas no les iba a gustar, no era de bendición, ni mucho menos, en cierto sentido, ¿no? Pero también esto es algo nuevo y extraño para el profeta Jonás, porque por lo que nosotros sabemos, hasta ahorita él había proclamado mensajes que anunciaban bien. Si usted va a esa cita de segundo libro de Reyes donde aparece el nombre de Jonás, verá que él había anunciado la extensión de los límites
de Israel, lo que era algo bueno, era una bendición extender los territorios del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le dice, bueno, ahora te toca ir y predicar un mensaje contra, un mensaje que es de disciplina, de juicio, de castigo, y además de esto a personas extranjeras, a los habitantes de Nínive. Esto se ve complementado con la razón. ¿Por qué tiene que ir a decir estas palabras? Termina diciendo el versículo 2, porque su maldad ha subido delante de mí. Hay una razón que motiva este mensaje de juicio, y es el pecado de los ninivitas. Aquí hay muchas cosas interesantes que mencionar. Primero, podemos ver que el Señor está al tanto de los asuntos de todas las naciones. Es el Dios de Israel, pero también conoce lo que está pasando en Asiria. Los pecados de ese pueblo y los pecados de la ciudad de Nínive no le eran desconocidos, él no era indiferente. Entonces, en ese sentido, él es, como lo muestra la Biblia en otros lugares, el juez de toda la tierra. Y esas maldades que están cometiendo los ninivitas en su ciudad han llamado su atención de una forma especial. Ese es el significado de la frase aquí. Su maldad ha subido delante de mí. Es decir, Dios pone su mirada de forma especial sobre los ninivitas para juicio, porque se da cuenta toda la iniquidad que se está practicando ahí. Y hay muchos pecados que se podían apreciar entre los asirios, que se podrían atribuir a los habitantes de Nínive, pero por mencionar solo algunos, usted podría ir al libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, y leer ahí la rapiña, el hurto, la maldad, la crueldad que caracterizaba a estas personas de Nínive. Y Dios actúa en consecuencia con ello. Sin embargo, hermanos, algo también importante y muy hermoso es que si Dios está comisionando a Jonás para que vaya y predique contra Nínive, es porque detrás de ese mensaje de juicio y de castigo hay también una oferta de perdón. Y con respecto a esto, yo les voy a leer una porción en el libro de Jeremías, que no necesita ni siquiera que lo comentemos mucho, ahí está más que claro. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Dice el Señor: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Ahora presta atención. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y hasta ahí nada más. Esas palabras de Jeremías se aplican al libro de Jonás y a los ninivitas. Dice el Señor: yo en un instante puedo hablar juicio, destrucción a las naciones, pero si esas naciones se arrepienten de su maldad, yo puedo cambiar y dar una palabra de bendición, de prosperidad, de restauración. Todo depende al final de la decisión que tome la persona que está escuchando, de la decisión que tomaran los pueblos al oír el mensaje de Dios. Y eso es algo, vamos a verlo mientras estemos avanzando, eso es algo que Jonás entendió muy bien, pero esa fue la encomienda que el Señor le dio. Entonces, para concluir este video, que es un poco breve, yo les invito a reflexionar en la siguiente conclusión, en dos puntos. En primer lugar, por la forma en la que comienza el libro, podemos ver que el principal protagonista en todo esto es el Señor. No es tanto un libro que trate sobre Jonás y los ninivitas, sino es un libro que trata principalmente sobre Dios y Jonás y los ninivitas también, pero el protagonista principal es Dios. ¿Quién comienza la acción en el libro? Es Dios quien hace que su palabra llegue al profeta, es Dios quien le dice levántate y ve, es Dios quien tiene planes para esta nación de Nínive.
Y si usted se adelanta y va al final del libro, va a ver que las acciones de Dios también culminan la enseñanza del libro. Entonces, primer punto principal, el protagonista en la historia es el Señor. Y segundo punto muy importante, cuando nosotros vemos sus atributos que se van revelando en el libro, vemos por un lado su soberanía, que es universal. Él es el juez de toda la tierra, no solo de Israel, sino también de los ninivitas. Conoce sus pecados y decide actuar en juicio hacia ellos, pero también su misericordia y su gracia son universales. No es solo para el pueblo de Israel, sino también para hombres, personas perversas, paganas, como las que vivían en Nínive. Porque como ya lo mencionamos, detrás de ese anuncio de juicio, Dios está extendiendo una oferta de perdón, una oportunidad de recapacitar y proceder al arrepentimiento. Y esa es de las principales enseñanzas que nos va a dejar el libro de Jonás. Y lo hermoso también es llegar a recordar que el Dios soberano y compasivo de los días de Jonás es el Dios soberano y compasivo que seguimos teniendo nosotros.